Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de una verdadera locura. Otra más para sumar al país, y es que se acaba de saber cuánto fue la inflación de diciembre en cuanto a cerrado del año 2021, y es realmente un número de terror apocalíptico. Estamos hablando de prácticamente un 51% a cerrado el año 2021 la inflación. Una verdadera locura. Algo que países les llevaría capaz una década, en Argentina se logró en solo un año. Una verdadera locura. Y en este video además vamos a ver algo súper importante: cómo el presidente Alberto Fernández falta la verdad diciendo una serie de frases que son realmente de terror. Cuando escuchen lo que les voy a mostrar no lo van a poder creer, o en realidad van a entender todo. Van a entender por qué se llegó a esta inflación, por qué está tan descontrolada la economía. Y esto es porque le dan la espalda a la evidencia empírica, a cómo funciona la economía en el mundo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada que suba un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Vamos con la primera noticia. La inflación en 2021 alcanzó 50,9%, casi un 51%, una aberración. Es la suba más alta desde 2019 y quedó muy lejos de la previsión del gobierno, que creo que eso es una de las peores cosas que han sucedido. Que el gobierno da números totalmente falaces, mentirosos, es una verdadera locura. Nos quieren vender una imagen que no es cierta y después se dan un cachetazo de realidad cuando vemos que la inflación está cercana al 51% y el gobierno decía algo pero totalmente distinto y distorsionado, porque tiene una distorsión de la realidad, una distorsión de cómo funciona la economía, una distorsión de lo que está pasando en el país, que estamos sufriendo una crisis brutal económica. Ningún país hoy normal, ni siquiera países del lado de la región, tienen un 51% de inflación. Esto es lo que capaz le lleva en una década a un país. En Argentina se tiene en un año. Y lo peor de todo es que los políticos se llenan la boca diciendo que hacen las cosas para los más pobres, pero justamente a la inflación se le dice el impuesto a los pobres, porque a quienes más les pega es a los que menos tienen, porque son los que menos pueden cubrirse ante las subidas de los precios cuando ellos no les suben su sueldo. Es una verdadera locura, esto está descontroladísimo, y lo peor es que las previsiones son todavía más duras, que las vamos a ver también. Miren, por ejemplo, inflación de diciembre, los 10 alimentos que más aumentaron. Esto es una locura, el país cierra con un 51% de inflación y solamente en diciembre, escuchen, el asado subió un 16%, nalga un 12%, cuadril 11%, los yogures casi un 10%, paleta un 9%, limón 7%, jamón cocido 6,6%, carne picada 5,7%, salame casi 6%, café casi 5%. Estos porcentajes son de un mes. De hecho ahí dice que la fuente además es del INDEC, o sea, datos oficiales. ¿Cómo la gente va a poder comprar cosas y ir al supermercado si le sube, por ejemplo, no sé, el asado un 16%, la carne más de un 10%, por lo que veíamos, en un mes? Ya la gente no va a poder consumir más yogures, no va a poder consumir más limones, carne picada, salame, café. El café sube un 5%. No tiene lógica. Y esto es todo por los descalabros económicos que genera el gobierno, porque la emisión es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, o sea, es culpa del gobierno. Pero creo que lo peor de todo, que es lo que vamos a ver a continuación en este video, es que uno podría decir, bueno, capaz hubo un error del gobierno, capaz hay algo que no se hizo bien pero se podría mejorar. Escuchen este video de hace muy pocas horas de Alberto Fernández hablando, en el cual nos demuestra con sus propias palabras que lo que se viene va a ser terrible, va a ser cada vez peor, porque da la espalda a la verdad, da la espalda a cómo funciona la economía en el mundo. Miren este primer video. En la Argentina no tienen una sola causa, no, la inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino el resultado de muchas cosas que concurren en ese proceso inflacionario. O sea, Alberto Fernández dice que la inflación no es por emisión monetaria, pese a que es algo que dicen todos los libros de economía del mundo. Pero bueno, no nos quedemos, si quieren, con los libros, no nos quedemos con la evidencia empírica, por más ilógico que esto suene, pero escuchemos lo que él mismo dijo hace unos años, para que entendamos que no le está diciendo la verdad a los ciudadanos argentinos. La presidenta percibe que, tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre: un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. El problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámara a controlar el Banco Central y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. O sea, acabamos de verlo, se contradice solo. Hoy miente porque está en el poder, pero cuando no lo estaba, decía la verdad. Claramente dice lo que le conviene, pero en el medio destroza una economía porque tenemos un 51% de inflación en el país y cada vez más gente sumida en la pobreza. Vamos a ver otra parte más de esta charla que dio. Así como nosotros estamos preocupados por la cuestión fiscal y tratamos de ir ordenando las cuentas públicas sin que esto signifique una merma de derechos o una
que el pueblo sufra lo que no debe sufrir. Del mismo modo nos preocupa que la inflación no crezca y se consuma el ingreso de los que viven de un sueldo. Si realmente le preocupara que la inflación no se coma el sueldo de la gente, ¿no haría lo que ha hecho en estos 2 años? Esto es una mentira. Claramente no le interesa en lo más mínimo la inflación, ni la vida de la gente, ni de los más pobres, ni el bolsillo del ciudadano, si dejó que subiera la inflación a estos números astronómicos como sería un 51%, que esto no pasó de la misma manera en el resto de los países. Está reventando la economía de una manera que no tenemos precedentes. Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga, y eso depende de todos y de todas. ¿Realmente les parece que el presidente diga semejante falta a la verdad? ¿Una curva descendente? O sea, no ha parado de subir. Es una verdadera mentira. Esto es una locura. O sea, no sé quién hoy en día se puede creer esto más que un fanático, pero que tiene claramente un fanatismo totalmente exacerbado. De todas maneras, si prestan atención, en realidad no dijo descendente. Esta senda descendiente. Dijo descendiente. Y bueno, ahí sí podría ser, porque esta inflación desciende de justamente los gobiernos anteriores, de Néstor, de Cristina y de Macri. Así que bueno, sí, no sería descendente, porque es ascendente, está subiendo. Ahora, de que desciende, de que es descendiente, como dijo él, que claramente se equivocó, sí, es descendiente. Así como también en su momento dijo que éramos descendientes de los europeos, burlándose, faltándole el respeto a los mexicanos y a los brasileños, diciendo que venían de la selva y de no sé dónde. Así que no me extraña que cometa este tipo de errores. Y tampoco me extraña que tengamos un 51% de inflación de alguien que dice que está bajando, que hay una curva descendente, cuando vemos que está subiendo. Están reventando la economía. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino el resultado de muchas cosas. Aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario. Yo no puedo creer lo que acabo de escuchar, o sea, desde lo psicológico hasta lo monetario. En cualquier momento va a decir que la inflación es culpa de la astrología, el tarot o la magia negra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Retroceder al pasado? ¿Vamos a llegar en cualquier momento a la Edad Media? ¿Cómo pueden decir estas cosas? No lo puedo creer. Miren esta nota también, que es una verdadera locura. Alberto Fernández prometió bajar la inflación a 1 dígito en 4 años. Esto lo dijo cuando estaba en campaña, y hoy estamos hablando de un 51% en 2 años. Más que bajar 1 dígito, que ahora estamos en 2, veo más probable que subamos a los 3 dígitos cuando él termine su mandato, porque está haciendo absolutamente todo mal, de una manera verdaderamente desastrosa. Y acá vemos cómo las campañas de los políticos siempre son una verdadera mentira. Nunca cumplen, y no solo no cumplen en Argentina, sino que hacen las cosas diametralmente opuestas, todo 100 veces peor. Y miren esto, que es realmente una imagen de terror. Si nos parece que lo que vimos hasta ahora, que haber tenido una inflación de un 51% en el 2021 no es suficiente, no, lo que nos espera puede ser todavía muchísimo peor. Por eso digo que seguramente veamos más probable un escenario en el que tengamos una inflación de 3 dígitos, o sea, más de 100, que el de 1 dígito, que parece una locura. Sin acuerdo con el FMI, que es lo que se está hablando cada vez más. De hecho, el mismo presidente, vimos en otro video que decía que era imposible que hubiera un acuerdo porque no había forma de pagar. Prevé una inflación de 85%. ¿Cuánto caería el PBI en 2022? ¿Se imaginan Argentina si ahora es un caos? Es una verdadera locura lo que está pasando con un 2021 que cerró en un 51%. Si ahora llegáramos al 85%. Y esto no habla de cuando termine su mandato. O sea que todavía quedaría un año más para subir un 15 más y terminar en 3 dígitos, en más de 100. Y ya estaríamos hablando de una hiperinflación moderna. Y en la nota empiezan diciendo lo siguiente: aunque ya no hay dólares para postergar el acuerdo por la deuda con el FMI, la negociación está en un nuevo frente de tormenta. Sí, constantemente el gobierno está en frente de tormenta. Los números de la economía hacia Argentina entran en default. Y según un estudio de la consultora Equilibra que tomaron de referencia en esta nota, dice lo siguiente: en el escenario de un acuerdo con el FMI, la actividad caería a un promedio de 2%, la inflación se aceleraría al 85%, no habría reducción del déficit primario, el financiamiento del bache fiscal se cubriría principalmente con emisión, o sea, una emisión descontrolada nos lleva a una inflación descontrolada, por más que veamos en los videos que Alberto Fernández niegue la realidad, y tanto el riesgo país como la brecha treparían. Esto es un escenario catastrófico. Y dice, la inflación se aceleraría durante la primavera, llevándola a promediar un 8% mensual. ¿Se imaginan si ahora, por ejemplo, en el último mes, en diciembre, como veíamos en el video, subió por ejemplo la carne un 10, café un 5... Si ahora tuviéramos un 8% mensual, esto se desmadra, esto termina de una manera
terrible. O sea, estamos a las puertas de una crisis realmente potente y parece ser que nadie está haciendo nada para que esto no sea así. Dice, esto además llevaría a revertir la recomposición real de las tarifas de servicios públicos de inicios de año, hundiría el poder adquisitivo de los salarios. A lo largo de 2022 el tipo de cambio oficial se duplicaría. O sea, imagínense si el tipo de cambio oficial se duplica. Estamos hablando de un dólar astronómico. La inflación y las tarifas de servicios públicos treparían 85%, mientras que los salarios solo aumentarían un 75%. También es una locura tener que aumentar los salarios a esta velocidad por la inflación trepidante que vivimos. Realmente, después de haber sabido estos datos de cómo cerró el año 2021, el escenario es cada vez más terrible. Lo peor es que estamos, por un lado, alejados de las estimaciones que ha hecho el gobierno, como siempre, y segundo, que como veíamos al mismo Alberto Fernández, presidente argentino, que desconoce la realidad, una realidad que él mismo solía conocer hace unos años, como vemos en el video, es obvio que entonces esto no va a terminar bien, porque le dan la espalda a los números. Y así no hay economía que aguante. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.